Hola, bienvenidos, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Betania Guadalajara. Te damos la bienvenida a la sección de estudios bíblicos de esta congregación de Betania en Guadalajara, en España, evidentemente, donde queremos desarrollar un estudio relacionado con la intercesión que corresponde al discipulado de esta congregación, de esta iglesia. Así que te damos la bienvenida y te queremos recordar, antes de comenzar el estudio, que si te gustara el vídeo quisieras darle un like y suscribirte al canal. De esta manera también nos ayudarás a seguir adelante en esta subida de vídeos relacionados con los estudios, con los cultos y con, en fin, todo aquello que se nos vaya ocurriendo y que pueda ser de bendición para los hermanos de esta congregación especialmente, y también evidentemente los de otras, en vista de que las redes sociales abarcan tan amplio lugar y tan gran sector de la iglesia evangélica. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con este estudio que es relacionado con la intercesión. Antes de comenzar quisiera explicar, porque nosotros hemos tomado la costumbre de tener todo el texto que hablamos en el estudio, porque consideramos que de esta manera alguien puede verlo y escucharlo, o alguien puede apagar el audio y sencillamente leer los textos que estamos poniendo en escena. También lo pueden imprimir, lo cual quedaría todo el estudio impreso, relacionado. También puede ser que lo vieran o lo escucharan personas que son invidentes y lo pueden escuchar y el mismo texto, o viceversa, personas que son sordas pero pueden leer el texto de alguna manera. Así que vamos a hacer esta forma de estudio, que al mismo tiempo que leemos lo que tenemos en pantalla, podemos incorporar algunas explicaciones mediante comentarios relacionados con este tema. Así que dicho esto, vamos adelante a la siguiente pantalla, donde van a estar viendo ustedes en fin, todo lo que son las diapositivas y una pequeña imagen de mi cámara, para que podamos seguir interactuando en este mensaje y en este estudio, que como ven ahí arriba en el rótulo es intercesión, está relacionado con la intercesión. Consideramos aquí en la iglesia que la oración, que es el conjunto general de nuestra comunicación con Dios, se compone de diferentes formas. Vemos en la Biblia diferentes formas de acercarnos al Señor para pedirles o para rogarle o para interceder por alguna cuestión. Es decir, podemos orar sencillamente por cualquier nombre, cualquier persona, cualquier ciudad. Podemos clamar por cualquier ciudad, cualquier persona, por cualquier situación, y podemos interceder por cualquier ciudad, por cualquier persona, por cualquier causa, y vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro, aunque nos vamos a centrar en el concepto de intercesión. En este tema, en la primera parte, que va a ser seguramente con varios vídeos, podemos ver en primer lugar que el apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, hace una exhortación para que se hagan rogativas, y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, la intercesión, el ruego y la oración debe ser una constante en la vida del creyente, de manera que podamos ser intercesores por las situaciones que hay en nuestro país o en cualquier otro país donde tú estés. Así que empezaremos el estudio, que es muy importante acerca de este tema de la intercesión, porque es la llave
que mueve o retiene la mano de Dios. Vemos en las Escrituras que a la intercesión de alguno de sus siervos acontecían en positivo o en negativo algunas cosas. Por lo tanto, es una llave que Dios nos ha dado para que Dios se mueva en este mundo, en esta obra que Él ha dejado en nuestras manos, aunque están sus manos detrás, pero de alguna manera estamos nosotros responsabilizados. El papel de la intercesión es muy destacado en toda la Biblia. Pablo dice que es una práctica que debe ocupar en primer lugar de importancia en la vida de la Iglesia. Rogativas, oraciones, acciones de gracia y peticiones por todos los hombres, nos dice en ese texto del capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, que la encontramos evidentemente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es muy importante el comienzo de este estudio relacionado con esto. En primer lugar, vamos a ver el concepto de la intercesión. Interceder significa literalmente mediar o interponerse o exponerse en lugar de otro, como nos dice aquí, alzar las manos a Dios y pedirle y decirle algo así como: Señor, yo me pongo delante de ti para luchar en favor de esta persona. Estoy dispuesto a presentar mi vida de fe y de insistencia como argumento para que bendigas o bien al pueblo, bien a la ciudad o bien a la persona. Esta es la manera en que vemos en la Biblia donde algunos siervos de Dios interceden por causa. Una de las intercesiones más importantes que vemos en las Escrituras es la de Daniel, cuando pide misericordia a Dios para restituir, reconstruir Jerusalén y se pone y se culpa a sí mismo por el pecado del pueblo en general. Él se hace responsable, él mismo personalmente se hace responsable, del el pecado de todo el pueblo. Por lo tanto, es algo muy, muy interesante el hecho de que podamos comprender el concepto claro de intercesión. Oramos en las iglesias en muchos casos, pero nos olvidamos de ponernos delante de Dios y decir: Señor, si hay alguna culpa en este lugar, yo quiero ponerme por medio, Señor, y que me lo reveles e incluso apliques la culpabilidad sobre nuestras vidas para que podamos redimir a aquella persona o aquella ciudad en la cual Dios nos pone la necesidad de interceder. Recordemos que tanto el querer como el hacer viene de parte de Dios, por lo tanto la intercesión también es algo que va a fluir en algunas personas, en algunos ministerios que se van a dedicar a hacerlo de una forma continuada. Así que él es alguien que es humilde, el intercesor, pero con coraje, porque es capaz de comprar una lucha que no le pertenece, algo que él no debería o no tenía por qué estar mezclado. Sin embargo, él quiere participar de esa batalla, de esa lucha, y de alguna manera paga un precio para interponerse en la situación. Así que seguimos adelante y vamos a ver la necesidad que tenemos de intercesores. Aquí tenemos una necesidad de intercesores importante en la Iglesia, porque Dios está demandando, igual que demandó para la salvación de los hombres, reclamó: a quién enviaré para esta solución, y bueno, ahí vemos la voluntad de Cristo de decir: yo iré. Pues así Dios está esperando personas que intercedan por situaciones complejas y difíciles en la Iglesia. Es muy importante entenderlo, porque no es cuestión solamente de orar. Las oraciones están bien, son una parte importante de nuestro quehacer diario, pero lo que realmente Dios está buscando es personas que digan: alguien va a llevar en sus espaldas esta situación, este problema de esta ciudad, de esta persona que está invalidada quizás por su carácter, por sus formas, por su conocimiento, por su falta de conocimiento, por la ignorancia. Alguien va a querer llevar ese peso y va a ponerse por medio para solucionar este tema, y esto es por lo que necesitamos intercesores. Dios está lleno de gracia, es decir, Dios es una persona gloriosa y bondadosa, llena de virtudes,
y también es santo y es justo. Por lo tanto, ha de aplicar su justicia. No podemos pasar sin pagar el precio de haber estado contra Él tanto tiempo o de haber pecado en cualquiera de los momentos en que lo hagamos. Cada pecado lleva su causa, su justicia. El perdón inicial del pecado original es nuestra salvación, pero después cada día se cometen errores, se cometen pecados, se cometen faltas. Hay gente que agarra tremendas crisis. Necesitamos comprender la necesidad de interceder, de ponernos para llevar parte de esa carga o la totalidad de esa carga. Eso es el concepto claro de intercesión. Así, por eso Dios permite que los hombres aprueben el amargor de las consecuencias de sus pecados. Y muchas veces tiene iniciativas de juicio, como una forma de disciplinar, diría más bien, la rebelión. Más que castigar es disciplinar, porque Dios no castiga por castigar. Dios siempre que ejerce alguna presión sobre el creyente, sobre sus hijos, es con el propósito de disciplinar, de volverlo al camino. Por lo tanto, Él disciplina la rebelión, pero su corazón, el corazón de Dios, sufre con esa actitud. Él lanzó todo el peso de las consecuencias del pecado del hombre sobre Jesús, y en el momento apropiado, justo, volvió su rostro y se le hizo casi insoportable ver el sufrimiento de su hijo inocente por nuestra causa. Por lo tanto, Él no le agrada disciplinarnos, pero su justicia exige que tenga que hacerlo. Si la santidad lo lleva a castigar el pecado, a Dios hablamos, el amor lo incita a bendecir al pecador con misericordia. Es exactamente ahí donde surge la necesidad de un intercesor. Uno de los grandes problemas de los creyentes actuales, de esta generación, es que quizás no sabemos separar el pecado del pecador. Y cuando condenamos el pecado, arrastramos también con el pecador y lo hundimos en la miseria. Y no somos capaces de poder hacer una separación y aplicar el amor y la fuerza, la gracia sobre el pecador, pero al mismo tiempo condenar el pecado. Seguimos en este concepto de la necesidad de intercesores. Hay alguien que viene delante del Señor para hacer que el brazo de Dios sea extendido para gracia y no para juicio. Eso es el propósito de un intercesor. En el Antiguo Testamento encontramos varios relatos de individuos, de familias, ciudades y naciones que fueron tratados con misericordia como resultado del ministerio de la intercesión. Alguien intercedió. Vemos a Abraham interceder por Sodoma, vemos a Jonás intercediendo por Nínive, y lo vemos en diferentes ocasiones. Estudiaremos algunos ejemplos más adelante, pero antes vamos a considerar el ministerio de intercesión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro espejo, Él es nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos comprender con claridad cuál es el ministerio de intercesión. Dios busca intercesores. Este es el relato que vamos a hacer con respecto a la vida de Cristo. Los intercesores muchas veces son la respuesta a una lucha penosa del corazón de Dios. El amor, Él es amor, Dios es amor, pero al mismo tiempo vela por la justicia y por la santidad. Por eso tiene que castigar el pecado, disciplinar a los pecadores, pero no obstante espera para obrar misericordia. Él siempre quiere restituir y perdonar y recibirnos en sus brazos por su gran misericordia, por su gran amor. Dios es fundamentalmente amor. Y hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que revelan una lucha del corazón de Dios. Lo vemos en Ezequiel, capítulo 22, versículos 23 al 31. Usted va a leer esos versículos, los va a estudiar despacio en casa, y nosotros comentamos. Dios habla sobre el pecado que había dominado en todos los niveles de la nación. Los profetas, los príncipes, los sacerdotes y finalmente toda la gente se habían corrompido delante de Dios. Entonces, en los versículos 30 y 31, Él exclama, Dios exclama:
Yo busqué entre ellos, entre el pueblo, hombres que hiciesen vallado, es decir, que cubriesen y protegiesen a este pueblo, que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice, concluye el texto, y no lo hallé. No encontró intercesores, y es por eso que la justicia de Dios se tiene que aplicar. Mire, el asunto es que si Jesucristo no hubiera intercedido por nosotros, hubiéramos sido todos eliminados, porque su justicia no puede ser pasada por alto, y es por eso que la voluntad de Dios en Cristo Jesús era precisamente hacer justicia pagando el precio que merecíamos nosotros sobre la vida de Cristo. Y Él fue el intercesor y el causante de que no todos fuéramos destruidos en el tiempo del fin, sino que aquellos que crean en Cristo sean o se agarren a esta salvación, puedan ser salvos y recuperados para vida eterna. Por tanto, dice, sigue el texto, derramé sobre ellos mi ira, no encontré intercesores, esta es la cuestión, derramé mi ira, dice el Señor, con ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, y así, dice el Señor, concluye estos versículos. Es una declaración muy fuerte. El Señor buscaba solo un hombre que intercediera por aquella gente, pero no encontró a nadie. Y tuvo que traer un pesado juicio sobre su pueblo. Muy importante que entendamos lo que significa la intercesión, que no es solamente orar, que es comprender el problema, saber que hay un juicio, un castigo para él y meterse en medio con el propósito de hacer rogativas para que Dios no aplique esa justicia que él tiene que hacer, ¿vale? No quisiera aplicar justicia, pero tiene que hacerlo, porque es justo y por lo tanto tiene que haber justicia. Otro pasaje bíblico que también es muy fuerte y está en Isaías capítulo 59, versículos del 12 al 16, que ustedes van a leer en su casa porque esto es imprescindible para que el estudio les quede arraigado en el corazón. Dice que ahí también Dios revela el contexto del pecado de la gente, de tal manera que el mal se admitía como correcto en aquellos días. Parece que las cosas no han cambiado mucho. El mal se da como correcto también en estos días. Y concluye el texto describiendo la reacción de Dios en el versículo 16. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló, se sorprendió de que no hubiera quien se interpusiese para frenar todo eso. Hoy en día está habiendo muchísima injusticia, muchísimas leyes precarias contra Dios, contra la moral, contra los principios de Dios y afortunadamente hay quien se está manchando las manos entre la sociedad y la política para denunciar estas barbaries, porque de esta manera Dios quizás escuche a este país, pero si dejamos a los gobernantes, a los políticos, si dejamos sin avisar, sin decirles que Dios no está por cambiar las leyes de esta forma tan bárbara, diríamos es la palabra, aplicando unas leyes completamente declaradas en contra de Dios. Este relato bíblico puede mostrarnos con claridad cómo el Señor necesita los intercesores para bendecir las vidas y cómo Dios se frustra cuando no encuentra hombres, mujeres de oración o mujeres que reclaman y denuncian lo que se hace mal en la sociedad. Los profetas se jugaban la vida con los gobernantes, llevándoles el mensaje de Dios, esto está mal, y cuando tenían que llevarles el mensaje positivo también lo hacían, pero cuando estaban gobernando de forma incorrecta, los profetas, especialmente con la ley de Dios, denunciaban el pecado. Y ahí tenemos a alguien que perdió la vida, el último de los profetas, Juan el Bautista, que se plantó delante de Herodes a gritarle su inmundicia y su actitud completamente impropia, llevándose a la hermana de su hermano
y teniendo relaciones sexuales con ella. Se jugó la vida, le cortaron la cabeza, pero él está sentado a la diestra del Padre, o a la diestra o a la siniestra, al lado de Cristo Jesús, pero Herodes está seguramente en un lugar que ninguno de nosotros quisiéramos ir. Los intercesores no siempre tienen éxito, pero sí siempre están obligados a estar pendientes de ello. La intercesión en el misterio de Jesús es el siguiente título que vamos a comentar. Jesús fue y continúa siendo el grande o el más grande de todos los intercesores, ya que él intercedió por todo el mundo. Él llevó el pecado del mundo. Aun cuando no son todos se van a convertir ni se van a entregar al Señor, a esta redención, sin embargo, él murió por los pecados del mundo, para que todo el mundo tenga una oportunidad y sea juzgado o en positivo o en negativo con el espejo que es Cristo para la humanidad. Por lo tanto, él es el gran intercesor, especialmente para este mundo. Él se presentó delante del Padre no solo con argumentos, oraciones y palabras, sino también con su propia sangre. Es decir, él pagó el precio literalmente y físicamente, espiritualmente, emocionalmente, de lo que representaba estar en contra de Dios. Y su sangre era la que aplaca la ira divina contra el pecado de la humanidad, para traerles el perdón. Es decir, el castigo de Jesús es un castigo, el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento positivo en el sentido de que es la oportunidad de que el mundo sea perdonado y atraído de nuevo al camino de la redención y a esa vida eterna que nos ofrece el estar con Cristo. Cuando estudiamos la vida terrenal de Jesús, observamos que él ejerció un ministerio público dramático, donde la práctica de la oración abundaba más que cualquier otra cosa, sobre todo intercediendo por las vidas. Yo creo que Jesús, en el sentido de orar así simplista como oramos nosotros en muchos casos, no existe. Jesús iba a Getsemaní todas las noches con una carga tremenda de la justicia de Dios, de la ira de Dios, que debía ser aplicada sobre el mundo, y él era capaz de llevar nuestro pecado, nuestra falta, y ponerla a los pies del Padre para que hubiera misericordia sobre todos aquellos que pudieran encontrar en Cristo Jesús esa salvación tan grande. Seguimos y dice que especialmente intercedía. Por ejemplo, lo vemos llorando. Llora por Jerusalén. Eso es más que orar. En Lucas capítulo 19, 41, cuando entra en la ciudad de Jerusalén, él llora. Llora y gime porque no son capaces de entender el mensaje que él les trae. Entonces él está intercediendo para que, a pesar de que no ven con ojos espirituales, Dios sea misericordioso con Jerusalén. Y él se va un poquito más allá que la oración, llora e intercede. Aun cuando a veces cuando intercedemos, Dios, como lo hizo Abraham con Sodoma y Gomorra, Dios no encuentra motivo ninguno, a pesar de incluso de la intercesión, para aplicar perdón o justicia sobre esa ciudad. Y bueno, realmente Jerusalén al final fue tremendamente golpeada y destruida 70 años después de su muerte, pero él clamó llorando o intercedió llorando para que no ocurriera tal cosa. También lo vemos clamando por sus discípulos, que habrían de pasar por muchas tribulaciones. Lo vemos en Juan 17, 9, 15 al 17, o en Lucas, capítulos 22, del 31 al 32. Ustedes tienen que leer estos versículos, evidentemente, que tenemos aquí, porque es la manera en que usted va a quedar grabado siempre esos textos con relación a la intercesión. Pero la intercesión del Hijo de Dios llegó a su punto culminante, evidentemente, en la cruz del Calvario, cuando él, Jesús, literalmente
ofreció su vida en rescate por todos los hombres. Dios murió para que todos los hombres tengan una oportunidad y especialmente se va a hacer efectivo en los que han creído y lo han recibido como Señor y Salvador. Como decimos, literalmente ofreció su vida en rescate por todos los hombres. Más que eso, el Señor permanece desde hace 2000 años ejerciendo el ministerio de intercesión, porque dice que se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Por lo tanto, sigue intercediendo por estos hombres, por esta tierra, por nosotros especialmente, para que no nos salgamos del camino correcto. Dice la palabra que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo tenemos en la palabra de Hebreos capítulo 7, versículo 25, y también que Él es un sacerdote que puede compadecerse todavía hoy, no solamente en la cruz, sino todavía hoy, de nuestras debilidades, como lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque probó el sufrimiento humano al punto extremo. Él recibió cualquier cosa que a ti te pueda pasar hoy en día, Él ya lo pasó y Él lo vivió porque fue 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero no estimó ser 100% Dios como cosa a que aferrarse, sino que usó de su 100% hombre para sufrir como nosotros sufrimos, padecer como nosotros padecemos y vivir las mismas necesidades tanto emocionales como físicas que recibimos los hombres, para que tengamos un referente completamente humano y sepamos y seamos capaces de vencer todo aquello que nos asedie en contra del camino de Dios. Isaías anunció también de manera profética lo siguiente: por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 12, donde no solamente intercede, o sea, no solamente pide perdón, sino que intercede por los pecadores. Esas expresiones delinean muy bien el perfil de un intercesor. En Cristo tenemos la mejor imagen de cualquier ministerio intercesor. Él, Jesús, involucra su alma, que son sus pensamientos, sentimientos y emociones, en ese ministerio de la intercesión. El intercesor tiene que involucrar pensamientos, sentimientos y emociones en aquella situación en la que él se mete con el propósito de ayudar a alguien que está indefenso, como estábamos nosotros, sin Cristo, indefensos. Y es posible que tengamos hermanos muy jóvenes en la iglesia o tengamos situaciones en la ciudad, que en la ciudad los hombres no pueden ver, pero nosotros sí. Entonces que vayamos y podamos interceder con toda fuerza para que Dios levante su mano sobre esta situación. Ahora tenemos una pandemia, estamos todavía en esta pandemia del coronavirus. Quizás debiéramos, más que orar, interceder para que Dios de alguna manera tenga misericordia con tanta población que sufre y que padece las consecuencias de esta pandemia, y también que tenga misericordia de todos aquellos políticos que la están usando en beneficio personal, que tenga misericordia para que se arrepientan y restituyan su moral a una gobernabilidad correcta y perfecta para Dios. No solamente en lo emocional, sino que en este ministerio Él se pone en la condición de lo que necesita misericordia, del que necesita misericordia, y asume el papel y el lugar del necesitado y defiende la causa del que no merece la defensa, que es decir, del transgresor. Esto es el ministerio de intercesión en toda su esencia, es decir, pagar el precio que merece la persona por la que Dios quiere juzgar. Y esto es lo que quizás nos falte en estos tiempos en que están corriendo.
oramos, pero quizás nos falte clamor e intercesión para ir un poquito más allá. Seguimos en esto del ministerio de Jesús, en la intercesión. Con Jesús hemos aprendido algunas verdades muy importantes. Si Él es nuestro modelo principal en todo, no solamente en la intercesión, sino en todo, hacemos bien en observar y llevar a cabo los detalles de su conducta y de su práctica. Se sabe poco de Jesús. Hay muchos predicadores, hay muchos libros, pero deberíamos estudiar muchísimo los evangelios y especialmente las cosas que hacía Jesús, porque de esta manera tenemos un ejemplo seguro para cualquier cosa que nos acontezca en la vida, de cómo resolverlo y hacerse esta pregunta cuando estamos en una situación difícil o complicada, hacernos esta pregunta, ¿cómo lo solucionaría Jesús? Y seguramente encontraremos en la Biblia alguna forma en la que Jesús obró conforme a lo que nos esté pasando también a nosotros en este momento. En el tema de la oración intercesora, la vida de Jesús nos presenta varios principios. Requiere la intervención del corazón. Jesús no se presentaba con frialdad ante Dios, con oraciones vacías, estas como hacemos algunas veces, Señor bendice al hermano, así simplemente, sino que se acercaba con súplicas, suplicaba por la gente. Para él no era un ejercicio de burocracia religiosa, no cumplía con los requisitos, sino que su alma se volcaba en eso, en lo que estaba haciendo. Mirando las páginas de la Biblia, lo encontramos, por ejemplo, vertiendo lágrimas por los que sufren. En Juan capítulo 11, versículo 35, 36. Aquí quizás puedes parar el vídeo o el audio, lo que estés haciendo, aquí y en cualquiera de los versículos, e ir a la Biblia y repasarlo. Esta sería la manera correcta, que pares los textos y vayas a verlos. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 11, 35 a 36, movido de compasión íntima por la multitud que le rodeaba. En Marcos 8, 12, también, llorando emocionado por sus discípulos, en Juan 17, capítulo 1, versículo 26. Para el vídeo y lee esos versículos para que comprendas e integres en ese título de intercesión estos versículos bíblicos. La intercesión profunda exige también sensibilidad a la voz de Dios. En muchísimas ocasiones, para una intercesión profunda, necesitamos conocer la intimidad de Dios. Cuando Jesús alertó a Pedro sobre la lucha que él tendría que pasar, sus palabras fueron: Simón, Simón. Esto es una señal de advertencia y de advertencia con dolor. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí tenemos una enseñanza importante, es decir, la intercesión de Jesús en favor de Pedro, para que no falte la fe, ni la fe de él ni la fe de sus discípulos. Pero sabía que iba a ser zarandeado de forma especial Pedro y le exhorta al final del texto diciéndole: una vez que vuelvas de esta situación, confirma a tus hermanos. Ayuda, trabaja, bendice, ora y confírmalos en la fe, para que vean que como a ti no te ha faltado fe, a ellos tampoco les faltará fe cuando llegue el momento en que sean reclamados para ser probados. Lo vemos eso en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. La intercesión no tiene en cuenta el mérito de su objeto. No hay mérito. En la cruz del Calvario, en el punto culminante de su sufrimiento, del sufrimiento de Cristo, en el sufrimiento y en la humillación que Jesús recibió, hace una oración por aquellos que le estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración la encontramos en Lucas 23, 34.
Eso revela un corazón movido por amor que no tiene en cuenta el mérito del objeto, de la intercesión, pero busca argumentos para atraer la bendición de Dios. O sea, no hay mérito en el objeto por el cual se ora. Sencillamente se ora porque buscamos la bendición de Dios para aquellas personas por las que oramos. De esa manera también, si no hay respuesta a la oración, si no buscamos mérito en el objeto, tampoco sufriremos demasiado de ver que nuestras oraciones en ocasiones no son escuchadas o nuestra intercesión en ocasiones no es escuchada. Nos dice que allí en la cruz, bañado con su propia sangre, Jesús ejerce el ministerio sacerdotal, que es el intercesor, y clama al Padre con el perdón, por el perdón de esta gente rebelde que le está crucificando, golpeando, insultando, pero él no mira el motivo del objeto, él solamente espera el resultado de su sacrificio. La intercesión no es una forma más, tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que ser hombres de oración, pero conforme vamos avanzando, creciendo en el ministerio, nuestras oraciones se vuelven más intercesoras. Entonces, en lugar de estar siempre pidiendo, lo que estamos es intercediendo, metiéndonos por medio y buscándole a Dios respuestas positivas y de misericordia para aquellos que merecen justicia. Porque no olviden que interceder significa meternos en medio de alguien que es culpable, no inocente, alguien que es culpable de juicio, pero que apelamos a la misericordia de Dios por demanda suya personal para que no ocurra tal juicio, sino que venga a misericordia y pueda vivir librado del pecado y de la muerte, o de las consecuencias de haber pecado. Digo, un estilo de vida es lo que debe ser la intercesión en nosotros los creyentes. El escritor de la carta de los Hebreos, se supone que el apóstol Pablo, nos muestra a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Allí lo tenemos en Hebreos capítulo 2, versículo 17, aquel que permanece delante del Padre en intercesión por nosotros, los que creemos. Eso es muy significativo, porque nosotros también somos designados en el Nuevo Testamento como sacerdotes o sacerdocio real, lo cual quiere decir que el ministerio de Cristo se nos transfiere casi en toda su plenitud. Nosotros deberíamos hacer, Dios dice que nosotros haríamos más cosas que Él hace o que Él hizo. Por lo tanto, nuestro ministerio sacerdotal tendría que ser un estilo de vida, estar intercediendo, y evidentemente el que crece, el que madura, el que avanza en el Evangelio, se convierte a la fin en un sacerdote, en un intercesor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, podemos ver ese versículo, así que te doy tiempo para que pares el vídeo de nuevo y vayas a leer el texto. Es decir, todo creyente tiene una responsabilidad sacerdotal. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la obligación de traer la verdad de Dios a los hombres y llevar las necesidades de los hombres a Dios. Es decir, traer la verdad de Dios a los hombres y llevar las necesidades de los hombres a Dios para que Él resuelva conforme a su propósito. Seguimos con el estilo de vida. Eso es la función más básica de un sacerdote: traer la palabra a los hombres y llevar las necesidades de los hombres a Dios. Él vive para esto y este es su estilo. Hablamos de Jesús, recuerden, estamos hablando de Jesús, y este es su estilo de vida: representar a Dios ante las personas y representar a las personas ante Dios. Es una función, Por eso es intercesor, es estar en el medio. Dios demanda algo de una persona, yo me meto en medio y digo: Señor, ¿qué quieres?
y le traslado a la persona su deseo, después la persona me dice qué es lo que desea, le traslado a Dios el deseo de la persona. Eso es estar en medio, ¿eh? Por lo tanto, es importante entenderlo para poder ejercer después este ministerio de intercesor. Si esta persona no hace de intercesor, está pecando como sacerdote y como profeta. Samuel dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Ahí vemos, lo vemos en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel es un intercesor responsable, es un creyente responsable, maduro y crecido en el Señor, que dice: lejos esté de mí que deje yo de cesar de orar por todos vosotros. Antes que eso ocurra, os voy a instruir en el camino bueno y recto. Esa es la función pastoral, que no cesemos de llevar al camino bueno y recto a todos aquellos que se integran en el camino del Señor. Creo que es interesante lo que estamos leyendo. Quizás el curso a través del vídeo pase rápido, pero no obstante debemos de darnos cuenta que necesitamos parar incluso y leer todos los textos bíblicos para que de esta manera aprendamos también a manejar la Biblia, que nos interesa hacerlo. Seguimos con que debe ser un estilo de vida. Tal conciencia de Samuel era tan fuerte en la vida del Hijo del Hombre, de Jesús en este caso, lo mismo que era en Samuel lo vemos en Jesús, que siempre lo encontramos buscando un lugar de oración. Él buscaba siempre un rincón, un sitio donde meterse, donde estar solo, donde tener comunión con el Padre, aunque lo tenía de continuo, pero buscaba también ese punto de soledad. A pesar de que su vida estaba llena de compromisos, él siempre buscaba un rincón donde estar solo. Al acercarse en el momento de la cruz, que es el momento preciso y intercesor por excelencia, él podría tener muchas razones para preocuparse de sí mismo. Recuerden lo que hace un intercesor, es un estilo de vida. O sea, cualquier hombre de Dios tiene muchas razones para preocuparse de sí mismo, pero de alguna manera el Espíritu le lleva a pensar en los demás en lugar de en su propia vida. Es esa conciencia de responsabilidad que estaba sobre su vida, sobre la vida de Jesús, y fue impartida en la vida de los apóstoles a posteriori, ya que los apóstoles también recogieron el testigo de Jesús y fueron comisionados para ese propósito. Y por eso vemos también a Pedro en los tiempos iniciales de la iglesia en Jerusalén, declarando: nosotros, refiriéndose a los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, como lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 4, Hechos 6, 4, vemos este texto donde dice: nosotros tenemos que permanecer en la palabra y en la intercesión, de manera que buscaron a otros que se ocuparan de las mesas, a fin de no perder tiempo en lo que no les correspondía en su ministerio, que era más bien el de interceder, y el ministerio sacerdotal, especialmente en aquel tiempo, era tan necesario porque debía comenzarse todo de nuevo, así que era necesario la dedicación plena, y hombres llenos de fuego y llenos de piedad y de misericordia para que eso tuviera un buen resultado. El siguiente paso va a ser Abraham, amigo de Dios, pero lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar este vídeo porque creo que se está alargando, para no hacerlo demasiado largo, y en el próximo comenzaremos aquí en este propósito de intercesión de Abraham, en esta continuidad de la primera parte de este vídeo de la intercesión. Así que tenemos un poco más todavía para decirles. Como digo, me despido, les dejo aquí en esta diapositiva para que podamos continuar en el próximo. Bendiciones y hasta el siguiente vídeo, que será muy prontito.